Hola amigos de María Visión y bienvenidos a una nueva edición de este programa En Compañía de Jesús. Y aparte de estar en compañía de Jesús, estoy acompañado de Ignacio de Loyola. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Nada, muy bien. Estás acompañado de Jesús y de un ferviente pecador. Bueno, pero eso hay que siempre tenerlo presente, de que el camino es el del arrepentimiento y del siempre buscar vivir en Perdón gracia. por lo de ferviente pecador, más bien pecador inveterado. Vale, Y, muy bien. y ferviente arrepentido. Eso suena bastante mejor. Eso suena más ortodoxo, ¿no? Así es. Así que bueno, pues antes de continuar y dar comienzo a este programa, pues vamos a ponernos en manos de María Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra, y nos ponemos en oración pues para pedirle que nos guíe, que nos acompañe y nos ilumine a lo largo de toda esta grabación. Eso en tu caso. A mí, aparte de que me ilumine, me ampare, me auxilie, me proteja, también que me embride. Que me ponga las bridas, como a los caballos desbocados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues Ignacio de Loyola, cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy. El programa de hoy va a tener mucha enjundia y nos va a exigir un ejercicio de síntesis por nuestra parte, porque vamos a dar varios argumentos, tanto para creer en Dios como para creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, en el Dios de los católicos, bueno, y en el Dios verdadero. En esa Santísima Trinidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo pensaba, por un lado, dar argumentos para creer en Dios y por otro, para creer en el Dios verdadero, pero yo creo que voy a ir dando unos otros argumentos de manera mezclada, ¿no? Porque esto a mí de seguir un orden militarizado, pues me agobia. Yo soy más un filósofo caótico. Me muevo mejor en cierto caos. Nos ponemos en manos del Espíritu Santo también para que nos... Pues para que nos ilumine también. Efectivamente. En cómo ir llevando esta conversación. Y para que se apiade de mi caos inveterado. Y lo reconduzca por las sendas del orden. Así es, pero no sabemos, porque aunque bien dices, no hay ninguna manera correcta o mejor, sino que es la manera en la que el Señor, el Espíritu Santo o Dios Padre, Dios en concreto, pues Él quiere, o Él, como Él quiera, llevar tus palabras a todos los que nos están viendo. Bueno, de hecho, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo infundió su gracia a los allí presentes, cada uno hablaba en distintos idiomas, y esto era un mensaje del Señor a que dentro de que tenemos una doctrina común y una misión común y una espiritualidad y una moral común a todos, cada uno también tiene sus dones y carismas que tiene que explotar. Lo que tienes tú no lo tengo yo, y viceversa. Aunque tú tienes más cosas, seguramente. No, tampoco. Así que, bueno, pues cuéntanos cómo son esas formas, cuáles son esas... Pues mira, voy a empezar por el argumento que escuché de un conocido superdotado que fue muy religioso en su época, y que luego no ha dejado de ser religioso, pero abandonó el catolicismo y se ha vuelto agnóstico, pero un argumento de él que me convenció bastante, que es, si antes de que se produjese el Big Bang no había nada, dice, eso es imposible, porque de la nada, del no haber, no puede surgir todo. Entonces tiene que haber algo. Esto lo dice, bueno, Carlos Blanco, un famoso superdotado, creo que con un cociente intelectual de 160, una cosa desbordante. Y bueno, decía esto, ¿no? Yo lo he explicado de manera sencilla, pero claro, del no haber, de la nada absoluta, no puede surgir el todo. Bueno, no puede surgir nada. Entonces tenía que haber algo antes de esa gran explosión.
Y además la teoría del Big Bang fue demostrada por, creo que un jesuita llamado Georges Lemaitre, si no me equivoco. Eso para empezar. Luego también, pues, más argumentos para creer en Dios. Bueno, un día que estuvo aquí nuestro compañero y amigo Jorge Julián, bastante versado en filosofía y en ciencia, comentó que, claro, que todo lo que hay tiene sentido si hay alguien que pueda comprenderlo, si hay alguien que pueda percibirlo. Porque, claro, que haya todo esto que está creado sin una inteligencia que pueda entenderlo, que pueda percibirlo, no tiene sentido. Y claro, aquí estamos los humanos, ¿no?, que podemos entenderlo y percibirlo adecuadamente, de manera racional. Pero también lo lógico es que haya sido creado por alguien capaz de percibirlo y de entenderlo. Entonces les invito a los telespectadores a que reflexionen sobre este punto. Y yo aquí pues te cojo el guante y te diría que, claro, todo te estás refiriendo a la vida, a todo lo que ocurre en el mundo, pero en el sentido de... Y más allá del mundo, claro, en el universo. de ya a nivel universo, pero el nivel de complejidad y lo que hay que abarcar para, digamos, comprenderlo todo, solamente puede ser abordado por algo sobrenatural e infinito. E infinito, efectivamente. Por lo tanto, y capaz de percibir, de entenderlo. No que las cosas están ahí porque sí. Tiene que haber una inteligencia superior. Perfecto, tiene que haber una inteligencia superior, eso, capaz de entenderlo, además de capaz de haberlo creado, como hemos señalado anteriormente. Claro, pues de esa manera, yo creo que de manera pues directa y sin dar ningún rodeo, eso te lleva a la conclusión o al argumento totalmente irrefutable de que Dios existe, de que solamente Dios, en el concepto de Dios, es capaz de eso y de ello. Ahora bien, de este argumento quiero advertir de una cosa. Las cosas tienen sentido si hay una inteligencia capaz de percibirlo, perfecto. Pero claro, eso no nos puede llevar a una trampa que es el idealismo, que es creer que la realidad no existe por sí misma, sino que es fruto de nuestra percepción. No, ahí tenemos que separar las cosas que existen por sí mismas y luego nuestra capacidad de percibirlas. Son dos cosas separadas. Sí, es el famoso, el árbol que se cae en mitad del bosque, ¿no? Que si no hay nadie ahí para escucharlo, ni para sentirlo, para verlo, no ha ocurrido. Y no es así. Y no es así. Es decir, sí, las cosas siguen ocurriendo, aunque alguien no sea capaz, una persona, de verlo, de estar ahí presente, ¿no? Entonces, este argumento no nos debe llevar a caer en eso, en el idealismo. Pero aún así, aunque tengamos que estar precavidos de no caer en este error, me parece un argumento formidable. Todo tiene que ser comprendido para que sea sentido por alguien capaz de entenderlo y de percibirlo. Claro, y además, también, de alguna manera, corrígeme si me equivoco, es también otro argumento para rechazar que el hombre es capaz de todo, o que él tiene que controlarlo todo, o él que tiene que saberlo todo. Oye, pues mira, muy interesante, porque claro, si todo tiene sentido a raíz de que haya alguien capaz de percibirlo, y los hombres no somos capaces de percibirlo todo, ni de comprenderlo todo, ni nunca lo seremos, tiene que haber alguien que sí que lo sea, porque si no, todo carecería en cierto modo de sentido. O sea que acabas de redondear, Javier, el argumento. Esto último se me acaba de ocurrir a raíz de lo que has dicho. Así es, así es. Entonces se desmontan de manera contundente todas esas teorías en las que el hombre es el superhombre, en el que, pues, de esa filosofía de Nietzsche que decía que Dios ha muerto, ¿no? Y que el hombre es el nuevo... pues el nuevo ser que todo lo sabe y que todo lo... De hecho, Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, uno de los genios, de los sabios más encumbrados, bueno, más encumbrados no, más cumbre de la historia de la humanidad,
más que encumbrados, llegaron a una conclusión humilde, que es que al final tenía que haber alguien que rebasase su propia inteligencia, la de los humanos, en la que abrazarnos. De hecho, aquí Santo Tomás, a través de su vía de la finalidad última, dice que si nos preguntamos varias veces por la finalidad de las cosas, llegamos a un punto en el que se nos agotan las respuestas. Y ahí es donde nos tenemos que rendir ante la existencia de Dios. Y tú has dicho la palabra, yo creo, clave o importante de esta parte del programa, que es la humildad. Nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer que hay algo superior al hombre, por supuesto. Tal y como hicieron tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino. Así es. Y eso es parte del camino y diría del inicio de nuestra salvación, es decir, de ser humildes, de sabernos que somos inferiores a algo que es Dios y que por ello tenemos pues que seguir los caminos y tenemos que seguir pues aquellos preceptos que Él nos ha dado. Que Él nos ha dado, efectivamente. Y nada, bueno, vamos a continuar en esta senda de argumentos, tanto filosóficos como teológicos. Porque en este momento hemos estado hablando de Dios, pero podemos decir que estos pensamientos pueden estar centrados en la existencia, la realidad de Dios Padre. No, claro, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres a la vez. Tres a la vez. Claro, son tres personas en un mismo Dios. Hay un argumento filosófico al que llegué por mi cuenta, no sé si un teólogo me lo tiene que matizar, que es que tiene sentido que haya un Dios trinitario porque la forma humana de amor, la forma más plena de amor a nivel humano es de corte trinitaria, que es la que da vida, la que genera vida a través de la unión procreativa. El hombre, la mujer, unidos por el amor. Y eso es lo que da vida. Y claro, y la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, unidos por el Espíritu de amor. Espíritu de amor que tiene que interceder también, esto claro para los católicos, bueno, y para todos, entre el hombre y la mujer. O sea que ahí también tiene que estar el Espíritu Santo. Pero bueno, desde el punto de vista más filosófico, la forma más plena de amor humano es de corte trinitaria, hombre-mujer unidos por el amor, y eso se ve reflejado también en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que nuestro Dios es el que mejor se mimetiza con la naturaleza humana. Por algo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que eso no lo dice ningún credo. Y esa imagen y semejanza se puede traducir en nuestra capacidad de amar. No, claro, pues mira, no lo había enfocado así, pero no tengo nada que objetar. Es decir, porque si sabemos que Dios es amor y nos hace a imagen y semejanza suya, nosotros nos hace como criaturas capaces de amar. De amar, efectivamente. Y dentro de nuestra limitación corporal, nuestra limitación en nuestra vida terrestre, también somos limitados en nuestra capacidad de amar, ¿no? Pero podemos atisbar ese amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Ahí, ¿no? En nosotros cuando amamos, cuando amas a tu mujer, cuando amas a tus hijos, cuando amas a tus padres, cuando amas realmente, de manera desinteresada, tú, pues, es inabarcable, ¿no? Esa capacidad de amar que tienes por ellos, ¿no? Y hacia ellos. Pues eso es solamente una ínfima parte de lo que nos ama Dios a cada uno de nosotros. O sea que lo que somos capaces de vivir, de experimentar, de sentir, es pues una ventanita a lo que realmente es el amor. De hecho, tiene sentido. Y si se nos hace grande, ya por terminar, si se nos hace grande a nosotros ese amor que nosotros sentimos aquí, imagínate cuál es el amor que tiene Dios, ¿no? O sea que y además, teniendo nuestras limitaciones para amar, pero no solo para amar, sino para hacer el bien, para practicar la justicia, administrarla. Si nuestra capacidad es limitada, tiene que haber un ser capaz
de administrar la justicia, de amar y de practicar la verdad en toda su plenitud. Porque si no, estas virtudes no tendrían entidad propia, no tendrían una entidad fuerte. Entonces nosotros participamos de esa perfección, pero claro, tiene que haber unos grados de perfección, ¿no? Y si no hubieran grado sumo, no tendría sentido esa visión gradual, escalonada de las perfecciones. Y esto nos lleva a una de las 5 vías de Santo Tomás, que es la de los grados de perfección. Que hay grados de bondad, grados de amor, grados para administrar la justicia, grados de perfección, pero claro, en nuestro caso son limitados, entonces tienen que existir en toda su plenitud. ¿Y quién es capaz solo de aglomerarlos en toda su plenitud? Pues Dios, no puede ser otro. Ahí tienes otro argumento irrefutable, ¿no? Efectivamente. De la existencia de Dios. Sí. Aunque uno no crea en él, es irrefutable. Para mi entender, así lo es. Claro. Y bueno, y además que es una cuestión de fe, pero estamos llegando a las confirmaciones de estos argumentos a través, pues, de la razón, ¿no? Efectivamente. Porque bueno, la razón nos puede llevar, también como decía Santo Tomás, a creer en la existencia de Dios, pero luego nos hace falta la revelación para creer en el Dios verdadero. Entonces, revelación más razón, fe y razón, que tienen que guardar una unidad inquebrantable, pues es lo que completa nuestra formación cristiana. Me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? Que a través de la revelación, pues tenemos que llegar, pues, a la creencia de la fe verdadera. De la fe verdadera. Es decir, la razón nos puede llevar a creer en Dios. Eso es. Pero claro. Pero como sabemos, hay muchas formas de creer en Dios, o se practican muchas formas de creer en Dios, quiero decir mejor, y que hay muchos nombres a los que se le da a Dios, ¿no? Pero que tenemos que tener bien claro que Dios solo hay uno, es uno y trino, pero es solo un Dios verdadero. Yo además creo que ateos puros no existen. La mayoría de los ateos que he conocido, o todos, son paganos. Pero ateos puros no conozco. Porque todos creen en alguna especie de deidad, aunque sea cósmica, natural, que dé sentido a todo esto. Pues aquí hacer una invitación también a todos a que acudan a la palabra del Señor. Efectivamente. A que se nutran y que se empapen todos, como hacemos todos aquí también. Como hacemos, sí. De esa palabra, para conocer cuál ha sido toda la revelación y porque la revelación ha sido completada también, es completa ya. Efectivamente. Bueno, prosigamos con los argumentos. Había citado 2 vías de Santo Tomás, que es la de la finalidad última, ¿no? Si nos preguntamos varias veces por la finalidad de todo, se nos agotan las respuestas y tenemos que rendirnos ante Dios. Que esa creo que sería la 5ª vía. La 4ª, creo, no sé el orden muy bien, la de las vías de perfección, ¿no? Que hemos comentado, que tienen que existir las cosas buenas en su grado pleno de perfección para que nosotros podamos participar de manera imperfecta o perfectible de ellas. La 3ª de las vías sería la del ser necesario. Tiene que haber un ser necesario para que todo esto haya surgido. Y además todo esto a lo mejor podía haber sido creado de otra manera. Y por eso tiene que haber un ser necesario que haya decidido que todo esto sea como es. Y luego la anterior, la 2ª vía, que está muy relacionada con la primera, sería la de la causa y efecto. Que todo es efecto de una causa, por lo cual tiene que haber una causa primera que haya originado todo, porque si no habría una sucesión infinita de causas. Y bueno, y la primera de las vías es la del primer motor, que viene a decir prácticamente lo mismo. No, pues muy interesante y también muy esclarecedor y revelador. Muy esclarecedor y revelador. Y eso, entonces tenemos estos argumentos para creer en Dios, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué creemos en Jesús? Vamos a ver, es la única persona que él dice de sí misma que es Dios.
No un dios, porque a lo mejor un dios podía ser un emperador romano, un faraón, pero que sea Dios único y verdadero. Jesús es el único que lo ha dicho con cierta seriedad, ¿no? Con cierta repercusión, de manera ostensible. A lo mejor un loco que deambula por las praderas también ha dicho, soy Dios, vale, pero que haya hecho vibrar al mundo, el único es Jesús, del cual llevaban diciendo durante siglos e incluso milenios las Sagradas Escrituras que iba a venir. Ahí Entonces, va claro, y esa persona es la que ha fundado la Iglesia con mayores practicantes, y no solo con mayores practicantes, sino más perseguida del mundo entero. Esa que llevaban anunciando los profetas a través del Antiguo Testamento. Algo de verdad habrá ahí. Así es, porque justamente aquí tenemos pues esta Biblia, y yo quería matizar ese punto en el que en los libros que componen el Antiguo Testamento está repleta de revelaciones de los profetas que iban anunciando, y estamos hablando de cientos de años atrás, incluso milenios antes del nacimiento de Cristo, y que luego todo se cumplió al pie de la letra, todas esas profecías, todas esas que viene reflejado en el Antiguo Testamento, y que además son libros que vienen, o sea, que son también, libros sagrados para tantas y otras pues religiones. Son los libros que también se contienen en la Torá que profesa la fe judía. Además, un ateo ilustrado te podría argumentar, bueno, pero han cogido los evangelistas el Nuevo Testamento, han hecho un estudio profundo del Antiguo y han hecho que todo cuadre. Pero todo cuadra con una precisión numérica y simbólica que rebasa las capacidades humanas, sobre todo en una época en la que no había inteligencia artificial, ChatGPT, en donde no estaban conectados los unos con los otros. Incluso en el Antiguo Testamento no estaban un cúmulo de sabios sentados juntos escribiéndolo, es que fueron redactados en épocas distintas, en lugares diferentes, y que todo tenga una armonía tal, una coherencia y cohesión tal, no solo a nivel simbólico, sino a nivel teológico y numérico incluso, es algo que debería conmover a cualquier persona, como mínimo. Como se suele decir, es que ni hecho aposta. Ni hecho aposta, efectivamente. O sea, que alguien no se estremezca al ser testigo de esto, pues me llama poderosamente la atención. Y antes de terminar, también quería decir que Jesucristo es alguien reivindicado por agnósticos. En el Islam es reconocido como un profeta. Los judíos están a la espera de su venida, de una especie de Jesucristo. Es decir, Jesucristo, aparte, es alguien que es reivindicado por las personas que incluso no creen en su divinidad. Algo poderoso tendrá, ¿no? Si todo el mundo quiere tergiversar sus palabras, crear un Jesucristo a su medida. Así es, el personaje, o la persona, más bien dicha, más relevante de la historia de la humanidad. Efectivamente. Dios la cual fue hecho hombre. La cual fue anunciada cientos de años y milenios en el Antiguo Testamento. Joder, que eso que se llevaba anunciando se haya cumplido y sea hoy la persona más reivindicada y más perseguida de la historia actual de 2026, da mucho que pensar, ¿no? Pues sí, da mucho que pensar. Pues con esta última reflexión tenemos que despedir el programa. Nada, aquí sí que me he quedado con ganas de decir cientos de miles de cosas más, sobre todo porque la teología y la escolástica, filosofía católica, es inagotable. Nunca puede decir uno todo lo que quiere desarrollar. Así es, pero con estas breves pinceladas pues esperemos haber podido poner luz donde quizás haya sombra. Ojalá, y esa luz ojalá. Que sepamos y que tengamos claro que es Jesús. Efectivamente, poner luz donde hay sombra, y donde hay luz, pues aumentar la intensidad. La intensidad. Muy bien, pues Ignacio de Loyola, muchas gracias por
habernos acompañado y habernos ilustrado tanto a todos en este programa, en esta edición de En Compañía de Jesús. Nada, te estoy eternamente agradecido a ti, Francisco Javier, ambos en Compañía de Jesús. Pues a todos los que nos estáis viendo y siguiendo, os encomendamos a que continuéis viendo la programación de María Visión y os esperamos en una nueva edición de En Compañía de Jesús. Que Dios os bendiga.